Buenos días a todos. El día de hoy, nuestro episodio número 4 en Loom Talks, vamos a hablar de un tema muy, muy importante y particularmente en el que tengo un interés gigantesco. ¿Cómo entender la nutrición como medicina preventiva? Y para que estemos aún más claros, quiero hablar del caso de las personas que están alrededor de los 50 años. Para eso tengo una invitada que es una dura en la materia, Erika White, nutrióloga, hace parte del equipo de Loom y quiero que nos cuente un montón de cosas acá. Así que, Erika, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, muy contenta de estar acá. Bueno, perfecto. Solo para despejar de una vez esta duda enorme, ¿cuál es la principal diferencia entre una nutrióloga y una nutricionista? Bueno, los nutriólogos aquí en Colombia somos médicos con un posgrado en nutrición, ya sea clínica, deportiva, pediátrica. Un nutricionista también es profesional de la salud, ¿sí? Pero digamos que el enfoque de nutrición es planteamiento de, pues, de, de planes alimentarios, eh, y pues sí abarcan pues muchas partes sobre la alimentación del paciente y todo eso. Digamos que nosotros lo que podemos hacer como médicos es abordar un poco más integral al paciente desde un diagnóstico de una enfermedad, un manejo de pues de esas enfermedades crónicas, ¿cierto? Medicación. O sea, hay una gran diferencia acá y es, tú puedes medicar a un paciente, Sí, sí. ¿cierto? El nutricionista no. El nutricionista puede Sí, recomendar una dieta alimentaria. sí, digamos que va a depender pues del profesional, ¿cierto? Pero digamos que en cuanto a medicamentos, interpretación y manejo de laboratorio, ir, digamos, una manera más integral, digamos que lo podemos hacer nosotros como médicos, ¿no? Ya, Eh, Valorando pues el gran aporte pues de un nutricionista. vale, listo. Vos tenés 15 años de experiencia más o menos, así que tenés bastante recorrido para esta primera pregunta. ¿Qué le duele a la gente de 50 años? Cuando llegan a hacer consulta contigo, ¿cuáles son los primeros dolores o problemas que más manifiesta la gente de este tipo a esta edad? Bueno, Hombres y mujeres, claramente. es importante esa pregunta porque es como la edad en la que te duelen cosas que ya no eres tan joven, pero tampoco eres muy viejo, ¿cierto? Entonces, aquí empieza a notarse la falta de reparación o la dificultad en la reparación adecuada del cuerpo, del equilibrio del cuerpo. Que cuando estamos jóvenes, tenemos muchos mecanismos de soportar todos esos excesos que tenemos, pero que con el tiempo se van perdiendo esas herramientas o esos sustratos en el organismo y empiezas a presentar síntomas. Entonces, ¿qué le duele a las personas de edad media? Es muy frecuente la fatiga crónica, fatiga constante. Fatiga es, estoy cansado, no me alcanza el Sí, sueño, sí. no tengo energía para entrenar hoy, no tengo Exacto. energía para trabajar hoy. Exacto. ¿Qué más es fatiga? Pasa algo muy, muy particular, es que también queremos tener alguna actividades como lo vivíamos de pronto en los 20, Ujú. ¿cierto? Eh, pero con poco tiempo de reparación, porque ya ahora tenemos que trabajar, tenemos hijos, en fin, pues como un montón de cosas extras que no van a dejar que nosotros podamos tener esos tiempos de descanso como lo teníamos antes. El exceso también, digamos que o sea, la poca facilidad para recuperar el peso, es decir, que se dificulta más cuando me aumento de peso, que quiero controlar el peso o bajarlo, es más difícil. También se ve la queja de que quisieran tener más masa muscular y a pesar de hacer actividad física, no lo logran. Mm, Otra parte importante es como
dolores como musculares, osteoarticulares, o sea, articulaciones, rodillas, caderas o musculares. Me duele la espalda, ¿sí? Me duele, pues, Listo. ¿es cierto? Hay 4 cosas grandes ahí. Fatiga, entonces. Fatiga. 2, dificultad de bajar de peso. 3, lograr la masa muscular que debería tener cada quien. Y problemas de movilidad. Sí. Me duelen las rodillas, ya no puedo hacer este deporte, ya no puedo hacer el otro, en fin, todo eso. Y otro muy importante es la parte digestiva, síntomas digestivos, reflujo gastroesofágico, estreñimiento o distensión abdominal con dolor, gastritis. Listo, vamos a utilizar esos 5 temas que son bastante potentes para entender la nutrición como medicina, ¿vale? Hablemos entonces de fatiga. Bueno, la fatiga, digamos que tiene que ver mucho, pues uno tiene que, digamos, hacer énfasis en qué tipo de fatiga tiene el paciente, verificar el sueño, que sea un sueño realmente reparador. No importa, o sea, si hay un estándar de horas, 8 horas, pero tú puedes dormir 6 horas y puedes sentir pues digamos, la energía, ¿cierto? Diferente a una persona que duerme 10 horas y no siente la energía, ¿sí? Entonces va a depender, obviamente hay un estándar pues también de protección que dicen que no menos de 7 horas, ¿cierto? Pero, ¿y protección para qué? Para la parte neurológica, ¿sí? Pero pues también hay como unos prototipos en el dormir. Hay gente que no necesita dormir tanto, hay unas personas que necesitan dormir un poquito más, pero todo va a depender de esa calidad del sueño. De hecho, en el episodio pasado, donde hablamos de wearables, el doctor Alejandro Ramírez nos contó cómo algunos dispositivos nos ayudan a entender de una manera más proactiva, más dinámica, la recuperación que tuvimos cada noche. Y eso tiene que ver con dormir mejor, sí, pero también con otro montón de factores. Así que si quieres entrar con más detalle a entender estos temas de la recuperación, creo que puede ser muy bueno que hagas ese episodio. Bueno, y en la fatiga también vamos a ver déficit de micronutrientes como hierro, vitamina B12, porque esta falta de esos micronutrientes pueden hacer que la persona se sienta fatigada, ¿sí? O sea, simplemente hay un déficit en alguna tipología de... Sí. Ok. Otro punto importante es la tiroides, la función de la tiroides adecuada. Entonces también hay que verificar esa tiroides, la función de esta glándula que tenemos todos acá que se llama tiroides y que tiene una función importante en el metabolismo y la producción de energía y todo. Entonces, fatiga, más que todo, es eso. Y otro punto que está pasando es la sobreestimulación. O sea, ya ahora trabajamos más. Nuestro cerebro trabaja más. ¿Pero por qué trabaja más? Porque todo el día estamos conectados. O sea, todo el día estamos con aparatos celular. O sea, antes, digamos que la gente trabajaba sus horas de la actividad que estaba haciendo, pero no estaba constantemente leyendo, viendo cosas o respondiendo mensajes y todo eso, ¿no? Usted lo llaman al teléfono y si no está, no está, ¿sí? Pero ahora vos siempre estás. Entonces usted siempre está contestando mensajes, siempre, en el descanso. O sea, me estoy tomando un café, por darte el ejemplo, en un descanso y te estoy respondiendo o viendo cosas en el celular. Sí, lo entiendo como un fenómeno de atención a cualquiera que sea el tema, pero hay atención sin pausa. Sí. Entonces hay mucha estimulación que se roba mi atención me opone, me demanda a mi sistema todo el tiempo esfuerzo. O sea que no solamente son las horas de trabajo explícitamente hablando. Si trabajo 8 horas, entonces hasta ahí llegué, no. Llego en la casa y sigo atendiendo otro montón de temas. ¿A eso te refieres también? Y lo que hacemos muchas veces. Estamos computador, celular, tablet, mirando allí, o sea, es multitasking y ya. Entonces eso hace que sea una carga que tú tienes constantemente. Cortisol altísimo. Y estás, claro, o sea, estás constantemente produciendo cortisol. El cortisol, digamos que es un mecanismo de regulación para que para sobrevivir.
sea, es decir, tú sobrevives porque tienes cortisol, porque el cortisol te hace correr, te hace estar activo, te hace responder ante un estímulo que tú estás sintiendo que es agresor, ¿sí? Entonces, constantemente esa hiperestimulación puede estar generando también liberación de cortisol. Y una fatiga puede ser también por el desgaste de estar produciendo tanto este cortisol, que después para producir este cortisol hay una hormona que se tiene que producir. Es como una precursora que con el tiempo se va desgastando y al desgastarse esta se siente más la fatiga. Tremendo. Entonces, esas son las causas de fatiga básicamente y que es lo que uno tiene que empezar a determinar. Hay otro punto importante que es desde la parte energética, es decir, el mal aporte de calorías de la alimentación para lo que yo necesito. El tipo de nutrientes que estás... Tipo, pero también cantidad. O sea, es decir... Tipo y cantidad, ok. Cierto, o sea, cantidad me refiero es que realmente estoy comiendo poco porque quiero bajar de peso, ¿sí? Pero eso hace que yo esté ingresando menos energías de mi alimentación, puede que mis reservas no sean demasiadas, o sea, mi tejido graso para soportar eso que no me estoy recibiendo y me mantengo también fatigado porque no como bien. O sea, estamos hablando de falta de comida. Sí, pues. sí. Falta de buena comida, ¿no? Sí. Bueno, y ahorita tocamos un poco ese tema más a fondo con el ayuno intermitente, porque a mí me ha pasado en lo personal, yo vengo haciendo ayuno intermitente hace varios años, y es que tengo mucho más energía cuando hago ayuno que cuando no hago. Digamos que yo paro los fines de semana y en el fin de semana siento un bajonazo fuerte que no me pasa en la semana normalmente. Pero dejemos eso ahí parqueado porque entonces hay que entender por qué en estos casos sí se eleva la energía a pesar de que estoy comiendo, en teoría, menos cantidad. No sé, eso es un tema que deberíamos tocar ya, de hecho. Hacer ahí el paréntesis de... Sí, no, te explico algo. En el ayuno, digamos que estás activando unas vías metabólicas donde vas a obtener la energía desde tus propias reservas, ¿sí? Ok. Y ayuda a que tú... Sí, pero eso digamos que eso no le ocurre a todo el mundo. Porque no todo el mundo... O sea, debería ocurrir en todo el mundo, que si yo hago cierto tipo de ayuno, mi energía va a provenir de algunas reservas pues, de unas reservas que se pueden utilizar adecuadamente y van a dar una energía. Pues Sí. grasa en los músculos, en las vísceras, Sí. ¿cierto? En estos sistemas de almacenamiento que Exacto. tenemos. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad porque tiene esas vías metabólicas bloqueadas. Entonces puede entrar en ayuno, pero no es capaz de utilizar esas reservas. Wow. Y Entonces, a ver, pero ahí dijiste un tema que quiero entender mejor. ¿Cómo así que vías metabólicas bloqueadas? Por ejemplo. yo tengo una vía metabólica para convertirlo, por ejemplo, yo me como una proteína, una carne, le hago la digestión, después eso entra al hígado y en el hígado se transforma esos aminoácidos que van a ser usados para diferentes funciones. Eso es una vía metabólica. Listo. Pero también hay una vía metabólica que voy a utilizar mi tejido graso de reserva para convertirlo en energía. Eso es otra vía metabólica. Ya. Me tomé un acetaminofén. Tengo que utilizar una vía metabólica para convertir ese acetaminofén, ser utilizado y ser eliminado. Ya. Tomé licor. Voy a tener una vía metabólica diferente con unas enzimas que van a convertir el alcohol en varias etapas para ser eliminado, ¿cierto? Listo. O sea, en el cuerpo no existe un solo metabolismo, existen múltiples vías metabólicas que funcionan o no funcionan dependiendo de la persona. Y del tipo de alimento y del momento del día, me imagino. Por ejemplo, mira, no sé si te voy a dar un ejemplo de pronto más claro como para de pronto ubicarlos en lo que quiero de pronto decir. Okay. A ti te dicen, estoy tomando antibióticos, estoy tomando un purgante, no puedo tomar licor, ¿sí? Porque este medicamento está utilizando una vía metabólica para poder ser degradado y todo eso y la está utilizando. Si yo le meto licor a esto, yo necesitaría esta vía metabólica o algunas enzimas de esta, entonces hago que me intoxique con esto porque esto no va a ser eliminado adecuadamente, el licor me refiero, ¿sí? Entonces, por eso es que no podemos juntar el uno del otro. Casi como si estuviéramos hablando de canales, estoy utilizando este canal, no me lo
me lo sature o no me lo, ya está ocupado, no lo podemos. Exactamente. Ah, ya entiendo. Entonces, como son diferentes vías metabólicas, hay unas vías que se utilizan cuando yo estoy en ayuno. O sea, yo no estoy recibiendo mi energía, o sea, desde la alimentación, pero yo necesito utilizar, o sea, encontrar esa energía en algún punto y desde el tejido graso, desde el glucógeno que está dentro del músculo, ¿sí? Voy produciendo. O sea, la energía. cuando uno come, inmediatamente el organismo te pone, biodisponibiliza la energía a través de glucosa en sangre inmediata, ¿no? Pero si no has comido, entonces el organismo tiene que entender que hay que ir a buscar ese alimento en reservas, ¿cierto? Se está activando otra vía metabólica, que es lo que me estás diciendo. Ujú. Pero si una persona entonces tiene bloqueada esa vía, pues no va a poder ir a sustraer energía de esa fuente. Hasta ahí es donde te va Sí. entendiendo. Ujú. Listo. Entonces Sigamos. esas son las personas que el ayuno no les sirve inmediatamente porque se marean, les da ansiedad, les da dolor de cabeza, entran digamos, en hipoglicemia. Ya. Entonces no es que de entrada a toda persona yo la pueda meter en estas estrategias, sino que hay que irlas como entrenando. Hay que hacer gradual para que la vía que estamos tratando de activar, pues se active, ¿cierto? Se vuelve como que despierte. Sí, creería uno que a cualquier persona, a todos los humanos nos va a funcionar, pero no necesariamente es lo que te entiendo y eso hay que acompañarlo entonces. Exactamente. Y no es lo mismo ayuno pensando en hombres que en mujeres. Entiendo que para las mujeres el ayuno es un poco más, hay que tener más cuidado. Sí, de hecho, pues la composición corporal en nosotras las mujeres es un poquito más de grasa corporal, siendo normal, es decir, porcentajes diferentes, porque nosotros fisiológicamente estamos destinadas a la maternidad, entonces eso tiene un efecto hormonal sobre la composición corporal y sobre las necesidades también energéticas. Como a tener más todo reservas. eso. Casi. Exacto. Sí. Ya. Entonces volvamos al eje. Estamos hablando de la fatiga. Ujú. Y entonces entendamos cómo la nutrición acá afecta para bien o para mal la fatiga. Entonces, primero hay que garantizar cantidad adecuada, calorías adecuadas Listo, esa es la de primera. los diferentes grupos. Listo. Otro es que esa calidad existe, entonces que sí existan nutrientes, como decir, o sea, alimentos que aporten los suficientes nutrientes. Entonces, entre eso estamos hablando del hierro, la vitamina B12, y ahí es la importancia también de las proteínas, ¿cierto? Que también aportan estos micronutrientes. Horarios adecuados, porque entonces yo puedo tener hipoglicemias por no tener los consumos en los horarios adecuados. Y una disglicemia es una alteración o que se me sube, no puedo controlar esos niveles como de glucosa, o que se me bajan demasiado y tampoco los produzco, pues, o sea, tampoco regulo porque pues mis reservas no soy capaz de utilizarlas. Entonces también es importante garantizar en una persona horarios adecuados de alimentación. Arranquemos por ahí. ¿Qué son hablemos de esos horarios, porque también hay una cantidad de mitos al respecto de a qué hora es adecuado comer. ¿Hay un horario que acaso pueda llamarse estándar, suficientemente general para todo el mundo o para esta edad? ¿O Eso tiene que ver más, ahí sí es como donde estemos ubicados porque va a depender de nuestros ciclos circadianos y la luz. Pero es que el ciclo circadiano no es acaso uno y ya. Es diferente, me explico lo que quiero decir, Vale. depende porque la oscuridad maneja, o sea, la salida de la luz del sol y la oscuridad manejan la liberación de algunas hormonas, Bien. ¿sí? Y la regulación también de parte metabólica. Entonces, nosotros somos seres diurnos, funcionamos con la luz, es decir, apenas nosotros despertamos, ¿sí? Debemos recibir nuestro primer momento de alimentación y entre más tempranos tengamos los otros momentos de la alimentación va a ser mejor. Entendiendo que cuando yo ya estoy llegando a la noche, cuando se empieza a oscurecer, ¿sí? Ya debería yo estar terminando mi alimentación, de comer. O sea, debería comer es de día. Sí. No, uno no debería comer de noche. Eso es un entendimiento muy A ver, crudo. sí, un poco, espérate, porque no es como que, entonces si se oscurece a las 4 de la tarde, Ah, bueno.
Bien. Pues tampoco, ¿cierto? O sea, digamos que tenemos una ventana, pero si usted se oscurece a las 4 de la tarde, un ejemplo, pues no sé en qué parte del mundo, pero y te vas a acostar a las 6, pues ahí sí tenés que comer muy temprano. O sea, es como también la hora del dormir. O sea, ¿en qué momento tú te duermes? Porque, por ejemplo, en Europa, pues se oscurece muchas veces 8 de la noche, 9, 4 de la ¿cierto? tarde en invierno. O a las 4, ¿cierto? Y no te vas a dormir a esa hora, ¿cierto? O sea, va a depender, entonces esa oscuridad que viene después seguido, la hora de dormir, ¿sí? Y yo, cuando vaya a dormir, yo tengo que haber garantizado que ya haya hecho la digestión, que es diferente al metabolismo, Total. ¿sí? O sea, la digestión dura unas horas y va a depender de cada persona. 2, 3 horas, 4 horas. Y el alimento. ¿Sí? Y del alimento que se consuma. De ahí pasa a sangre y en sangre llega al hígado y ahí se hace el metabolismo que va a depender también de la actividad o la necesidad energética que tú tengas. Entonces, por eso uno no puede comer tan tarde porque entonces la digestión se hace más tarde y cuando tú ya llegas al metabolismo para saber dónde vas a utilizar esa energía, si tú estás dormido, pues ¿para dónde se va a ir todas esas fuentes, pues esos recursos energéticos a crear tejidos de reserva como el tejido graso? ¿Sí? Uy, pero mira, es que aquí hay un montón de cosas interesantes. Yo creo que nosotros, o sea, desde que nacimos, pues nos han educado bajo la idea desayune, almuerzo y coma. Creo que eso en realidad obedece más a la comodidad, a los momentos de pausa para el confort de la gente. O sea, uno, antes de salir de la casa, coma. Haga una pausa al mediodía porque ya está cansado, coma. Y después termine de trabajar, coma. Un poco, pero no porque necesariamente los seres humanos necesiten comer así. O sea, en la antigüedad no habían estas pausas que están relacionadas con la forma de trabajar en la actualidad, en la modernidad. Entonces, por ahí creo que hay unos temas complejos, ¿no? Es decir, que la comida tenga que ver con la forma en que trabajamos y operamos hoy socialmente hablando. Pero tú estás diciendo, por otro lado, una cosa muy importante. Venga, esto está relacionado. Primero, somos seres diurnos. Comamos de día, ¿no? En la medida de lo posible. Y también relacionémoslo con el momento en el que vamos a dormir. Entonces ahí viene lo de la digestión. Si yo normalmente, por ejemplo, me acuesto a las 10 de la noche, que ese es el caso mío, por lo general hago eso, yo como a las 6. O sea, le estoy dando 4 horas a esa digestión. Entre digestión y metabolismo. ¿Cierto? Entre comer y irme a dormir para que se haga la digestión y ya entre en un... ¿Cierto? Ahí digamos que estoy dándole 4 horas. ¿Eso sería algo recomendable, por ejemplo? ¿O no? ¿Cuál es una hora adecuada máxima antes de dormir? Sí, mira, es muy usual que nosotros entre 10 de la noche nos estemos durmiendo. Y yo siempre le recomiendo a la gente entre más temprano comas va a ser mejor. Uf. Y 6 de la tarde, entre 5 o 6 de la tarde, digamos que es una buena hora, pero entre más temprano lo puedas hacer. Si tú lo pudieras hacer desde las 4 de la tarde sería muchísimo mejor. Muchísimo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que como tú dices, desde la parte social, laboral, ¿cierto? No es posible, ¿no? O sea, no es que yo estoy trabajando a esa hora, apenas estoy saliendo del trabajo. Claro. Pues entre la logística no se puede, pero si pudiéramos empezar a ir cambiando hábitos y educando desde esta medicina preventiva que estamos hablando, sería lo ideal. Y entonces, ¿qué comer en la noche versus qué comer en el desayuno? Porque con la idea de disponibilidad del tipo de alimento, ¿qué es mejor comer en la noche versus qué es mejor comer en los desayunos? Buenos almuerzos. Siempre tiene que haber un equilibrio entre los diferentes macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, ¿sí? Y va a depender también. Si yo como temprano, tipo 5 de la tarde, y tengo una buena digestión y una buena como utilización, no tendría problema hasta de comer inclusive carbohidrato en la noche, ¿sí? Pero si yo ya tengo otras condiciones, digamos que lo que vamos a preferir más es el aporte proteico, grasa adecuada, saludable, más vegetales. ¿Sí? Estamos en Medellín, Colombia. Los colombianos tenemos unas dietas
con una carga importante de carbohidratos, ¿cómo gestionamos eso entonces? Sí, cambiar el chip es complejo. Yo diría que por ahí el 90% de mis pacientes comen arepa con quesito por la noche. Claro, total. Pues sí, yo también lo he hecho, ¿no? O sea, Claro. cambiar ese hábito es duro porque entonces la gente dice, pero yo cómo voy a comer tan tarde proteína, vegetales no me provoca. Es muy común, pero también es desde la parte que costumbre primero, ver la necesidad y entre más temprano comamos va a ser más fácil Claro. la utilización de eso. Otro punto importante es que ¿por qué? Porque es que yo, digamos, tengo unas necesidades energéticas que tengo que repartir durante el día y no todo nos lo podemos comer en un solo momento del día. Por eso es necesario comer en varios momentos del día, porque la verdad también el sistema se satura. O sea, es decir, por dar un ejemplo, necesito un aporte de 100 gramos de proteína al día y eso es una cantidad, pues, digamos, grande, importante. Yo no me lo puedo comer solamente en el almuerzo o desayuno a las 11 de la mañana y un almuerzo a las 6 de la tarde, pues una comida a las 6 de la tarde. O sea, 2 momentos del día comerse todos, no va a ser tan bien utilizado, ¿sí? Entonces también es importante entender que así yo quisiera comer 2 momentos, pues no va a ser. No, pues no se va a utilizar tan Vale, bien. vale. Ahí se me vienen dos curiosidades importantes. Unas veces ya estás hablando de, mejor dicho, estás hablando de proteína. Idealmente en la noche, no tanto carbohidrato. Me imagino que eso tiene que ver con que el carbohidrato genera un pico de glucosa Y de insulina. y de insulina. Y niveles de insulina. Dejemos eso para el desayuno mejor. Más fácil, es más permisible en la mañana un carbohidrato, un buen desayuno con su arepa si quiere, Sí. ¿cierto? O eso también es cuestionable ahí. Sí, cuestionable en sentido de que no empieces, o sea, no termines tu día solamente pues va a depender, entonces son variables, ¿cierto? En la comida no deberías terminar solamente con carbohidratos. Si vas a consumir carbohidratos, debes ir acompañado siempre de proteína y grasa adecuada. Y en la mañana no abrir tu ayuno con un carbohidrato, porque estimula la liberación de insulina pues en una proporción mayor. Entonces, lo ideal es abrir pues con proteína y grasa, pues, o vegetales, y ya después, digamos, pues en los vegetales también hay carbohidratos, pero digamos que son de mejor calidad. Pero sí, ya después comerte entonces la arepita o en conjunto, pero no es como que de entrada, me levanto, me tomo un jugo de naranja, me como la arepita, ¿cierto? Y no come, pues no comen pues el resto de cosas que son necesarias como una proteína. De hecho, pues en algunas partes colombianas hay platos colombianos muy buenos que nosotros a veces le tenemos pereza, que son caldos con carne o con pollo. ¿Sí? O sea, tipo, pues sí, o sea, caldos de inclusive de hueso, de consumés, ¿cierto? Consumé de pescado, ese tipo de cosas. Y la gente dice, no, pues yo cómo voy a comer eso de entrada de desayuno. Pues créeme que es mejor eso que no un yogur con fruta de entrada. Eso es tremendo, porque es que yo siento que el primer problema es entender que no podemos comer solo por nuestra comodidad y nuestro gusto. O sea, a ver, nosotros tenemos costumbres muy marcadas, los antioqueños, los colombianos, los costeños, los bogotanos, en fin, cada área del país tiene sus costumbres, pero hay que ser capaces de romper esa costumbre para entender cómo la nutrición nos viene mejor. Eso es el primer mensaje que estoy como entendiendo. Entonces, y también empiezo a recibir como un mensaje aquí y es, necesitamos más proteína de lo que nos imaginamos. ¿Sí? Y aquí quiero entender una cosa muy concreta. A ver, a mí, por ejemplo, me han dicho, usted necesita 150 gramos de proteína. ¿Quién me lo ha dicho? Sistemas, aplicaciones donde yo he puesto un montón de data y me dice, usted necesita 150 gramos. Yo le agrego todas las comidas con fotografías exactas y me dice, usted está por los lados de 90 gramos de proteína. Pero yo acabo de comer una carne inmensa, ¿cómo así que 90 gramos? Entonces, creo que muchos pensamos
que el gramaje que nos dicen que tiene nuestra carne. Nos dicen, usted se va a comer una carne de 120 gramos, de 150 gramos, y uno cree que esa es la cantidad de proteína que está recibiendo, y mentiras, que eso no es, peso bruto no significa gramaje proteínico neto. ¿Sí? Son cosas muy distintas. Entonces, ¿cómo entender mejor la cantidad de proteína que hace falta? Y lo que te estoy entendiendo también es que se reparte entre desayuno, almuerzo y comida al final. Cuando uno hace una planificación para saber cuánto necesita alguien, pues depende de varios factores, pero entonces uno es evaluar tu gasto energético basal, que eso es lo da tu cantidad de músculo generalmente en una impedanciometría, y se le agregan unos factores de actividad física, de temperatura, bueno, algunos datos extras, pero uno calcula, digamos, las necesidades completas en calorías y ya las va a convertir en diferentes partes, un aporte de proteína, un aporte de grasas y un aporte de carbohidratos, ¿cierto? De ese aporte de proteínas, digamos que para mantener el músculo, o sea, como lo basal es 1 gramo por kilo. Entonces, supongamos tú pesas, no sé, 80, pues mínimo son 80 gramos por kilo. Pero si vamos a aumentar si necesitamos porque vamos a aumentar masa muscular y porque estamos en no sé, hipertrofia o un deportista o algo, pues digamos que es 1.5. Entonces ya no van a ser 80, sino pues 120, ¿cierto? Entonces, de aporte de proteína diaria, ¿sí? De esos 120, entonces necesitamos repartirlo durante los, digamos, 3 momentos básicos: desayuno, almuerzo y comida, ¿sí? Entonces, si son 120, pues 40 gramos de aporte en cada momento, ¿sí? ¿Qué te puede dar 40 gramos de proteína? ¿Sí? Un huevo me puede aportar entre 6 a 7 gramos de proteína. Y necesitas 40. O sea, que ¿cuántos huevos necesitas en tu desayuno? No, pues 4, 5, no, Pues 10. Si fuéramos a comer solo huevo. Exactamente. ¿Y cuántos huevos te comes vos al desayuno? No, pues se come 1 o 2. Bueno. Y entonces la gente dice, no, si se come 4, eso es malísimo, el colesterol se la va a subir. Exacto. Entonces, chino, bueno, ¿o no? entonces, sí, el colesterol ya se sabe pues que no es desde el origen, desde los huevos, pero pues tampoco hay que exagerar porque de todas maneras va a depender también de la forma de preparación y demás. Entonces eso es otro asunto pues como más complejo. Pero entonces, una carne, por ejemplo, de 100 gramos, ¿sí? De 100 gramos me aporta 25 gramos de proteína. Dios, eso es lo que decía. Eso es lo que quería entender. Que el peso de la carne es el 25% es gramos netos. Netos de proteína. Dios. Un bowlcito, pues digamos un plato de sopita de lenteja o de frijol aporta por ahí 15. Una latica de atún te puede estar aportando, dependiendo de la lata, pues, pero pues de las latas común y corriente que vemos más común es como 10, 12 gramos. ¿Sí? Wow. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, o sea, si yo tengo unas necesidades energéticas grandes y le quiero meter más a la proteína y necesito subir músculo y demás, y bueno, todo eso, pues imagínate. Listo, Y entonces. ahora no podemos comer carne roja, no comemos embutidos, el huevo entonces nos sube el colesterol, el pescado tiene mercurio, el pollo tiene hormonas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Wow. Entonces aquí queda claro que ¿dónde está la deficiencia en macronutrientes o en micronutrientes como un factor que explica la fatiga? O sea, a ver, esto es mucho más complejo, no lo vamos a poder resolver evidentemente, y para eso definitivamente hay que tener la ayuda de una nutrióloga. La verdad es que es bastante complejo. Sí, quiero aclarar es que no tengamos miedo al consumo de proteínas, porque Sí, total. digamos que siempre va a haber los malos productos y los buenos productos. Mira, hay una cosa que sí o sí vamos a estar consumiendo ciertas sustancias en nuestra alimentación porque eso hace que podamos tener acceso. Es decir, por ejemplo, las carnes, pescado, pollo, carne de res, carne de búfalo, este tipo de productos tienen que tener conservantes para que puedan llegar a nuestros supermercados y nosotros consumirlos, ¿sí? Porque si no, pudieran estar infectados de unas bacterias que nos traerían la muerte. Entonces, también uno tiene que entender que pues, yo puedo querer tener unas cosas muy limpias, pero también no van a ser viables, ¿cierto? Entonces, también hay que quitarle el estrés a las personas de que si me como, no sé, un pescado de tal, entonces me contamino, no. O sea,
realmente podemos comer bien y lo importante es quitar esos otros factores de carga tóxica por otros lados. Bien. El azúcar, otros tipos de cosas que están en alimentos que son muy procesados. Veo un reto gigantesco con esto de la proteína, porque si yo peso 80 kilos, que es más o menos lo que yo peso, entonces necesitaría 80 gramos de proteína, según lo que te entendí, que es Mínimo. un gramo por kilo mínimo. Si no estoy en función de aumentar mi masa muscular, por ejemplo, sino que estoy como ahí en el estándar. Casi uno nunca está en el estándar, uno nunca está ahí neutro. Listo, digamos que necesito 80. Entonces, me como 4 huevos. 4 huevos son 4 por 7, 28 gramos. Después me como una carne de 150 gramos que me aporta más o menos unos 32 gramos de proteína. ¿Sí? Entonces ahí voy en unos 60 mal contado. O sea, necesito 2 porciones de buena proteína animal, como una carne o una porción de pollo, y unos 4 huevos para empezar a estar ahí, más o menos. Listo. Y 4 huevos es algo que no está en el paradigma, en nuestra costumbre hacerlo. Pero necesitamos comer más proteína. O pues empezar desde el desayuno comiendo carne, pollo, pescado, que puede ser más eficiente y completar entonces un almuerzo que también le meto un pedazo de pollo con un huevito y entonces al final por la noche la misma cosa. O sea, yo puedo hacer mezclas. Listo. Pero lo que tú dices es salir de ese paradigma de que yo siempre tengo que comerme 1 o 2 huevos o un queso en el desayuno, que estamos hablando pues desde la comida colombiana. Y de no comer nada de proteína al final de la noche. No, es que yo como livianito en la noche, entonces me como mi arepita y no más. No, a usted le hace falta proteína. Entonces, listo. Habría que ir a una consulta para entender qué más puede explicar la fatiga. No lo vamos a resolver de todo, pero aquí hay unos principios. Ahora bien, ¿esto cómo afecta también el peso? Porque la dificultad, estamos hablando que otro gran problema que hemos notado es la dificultad de la gente de esta edad que no logra bajar de peso. Van al gimnasio, hacen cuánta cosa, cuánta dieta, cuánta vaina y finalmente no logran bajar de peso. Simplemente entiendo yo que no están comiendo la comida que es, el tipo de comida que es, o a ver, o cómo se entiende esto. ¿Es un asunto de calorías? Parte entre los aportes, entre la combinación de sus macronutrientes. Gasto energético, es decir, actividad física, con el tiempo y con la edad vamos dejando la actividad. Ahora, claro que ahora pues sabemos más la importancia de hacer actividad física y nos estamos esforzando más en eso, pero con la edad se va perdiendo tiempo de actividad física de buena. No, Alejandro el otro día en un episodio que hablamos del deporte nos mató diciéndonos que las personas sedentarias, mejor dicho, somos casi todos. Casi todos. O sea, sedentario es el que no está haciendo, no tiene una actividad deportiva casi que, o sea, primero diaria y una serie de veces al día activa el movimiento en diversas formas. Entonces ya ahí tenemos un problema grande. La mayoría somos bastante sedentarios. Sí. Partiendo de ese principio, entonces no estamos ejecutando el gasto energético para que desde ese punto de vista nos ayude. Por otro lado, podemos estar comiendo más, ingiriendo más calorías de lo necesario. Pero ¿y entonces? Y consumiendo desde los alimentos que recibimos no son limpios, entonces hay muchas cargas de disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos, pues más conocidos son los microplásticos, son sustancias, digamos, que se encuentran en diferentes alimentos procesados o ultraprocesados y que van metiéndose en esas vías metabólicas y van inhibiendo esas vías metabólicas que necesitamos para utilización adecuada de los nutrientes. Otro punto importante. O sea, eso le resta eficiencia al cuerpo de quemar adecuadamente. Ya, ok. Y la liberación de insulina sostenidas por los tipos de alimentación que tenemos. Es decir, más consumo de carbohidratos muy refinados, con poca fibra. Hagamos una pausa acá. Es que todo el día uno escucha el tema de los carbohidratos o de las harinas refinadas o estas cosas. Darnos un poquito de claridad.
qué es una cosa y qué es otra. Uno pensaría que unas pastas orgánicas, muy bonitas, muy artesanales, muy cuidadas, muy premium, son buenas. ¿Lo son o entran dentro de los refinados? ¿Qué es refinado y qué no lo es? Desde el punto de vista de los carbohidratos, ¿cómo diferencia uno rápido, fácil eso? Esos dos temas. Digamos que lo refinado es lo que se convierte, o sea, pasa varios procesos para volverlo más polvo, digámoslo como de esa manera. Entonces, un trigo que tiene buenas fibras, ¿sí? Buena fibra, lo procesan para volverlo polvo, harina, para poder producir un pan o inclusive una pasta. La pasta es Ahora, procesada. Se mezcla con huevos, se mezcla con azúcares, se mezcla... Entonces hay pastas de pastas. Pues si yo estoy hablando de una pasta italiana con un artesanal, con un trigo súper cultivado, que tienen un proceso, la cantidad de proteínas que hay en ese trigo es diferente. Claro. Pero otros tipos de pasta no son, y más las como hacia este lado, más las occidentales, pues, ¿cierto? Más comerciales, más... O sea, si usted agarra el trigo y lo mezcla con azúcares, con aceites industriales, de palma, por decir algo, ahí ya lo estás volviendo lo que estamos diciendo, un ultraprocesado. Exacto. Es que ahí hay varios temas. Refinado puede ser también otros tipos de harinas que no sean desde la harina de trigo, sino pues cualquier otra que se vuelva. No, pues que harina de arroz, harina de avena, harina de trigo, harina de ¿qué más? Lo que pasa, bueno, otra cosa es que sí, de este tipo entonces de cuando hablamos de harinas refinadas o carbohidratos refinados, pues harinas refinadas es eso, es ese proceso, porque ahí le estás quitando la fibra, ¿sí? Y eso cuando tú haces la digestión más rápida. Por eso hay gente que dice, es que a mí me cae bien eso, más es por la tolerancia a la digestión, o sea, la tolerancia a ese alimento, porque la digestión más rápida a partir del alimento en el estómago para ser absorbido en el intestino delgado. Pero la utilización de eso en el metabolismo va a ser diferente. Si es solamente estos carbohidratos que entran más libres, van a tener una liberación de insulina mayor y tienen otras, digamos, implicación, pues, posibilidad de crear más tejido graso fácil, ¿sí? Pero también usted puede llegar y decir, es que yo soy ciclista y yo me como, después de un recorrido de 2 horas, 3 horas de bicicleta, un platado de arroz. Para ese ciclista, o esas pastas, se pudiera hacer porque él está utilizando, recuperando ese glucógeno que perdió y puede utilizarlo rápidamente con eso, ¿sí? Pero, o previo a la montada de bicicleta, ¿sí? Porque yo me acuerdo de la dieta de Michael Phelps tan famosa de los 8 huevos al día o más. Y no eran carbohidratos, eran proteínas, huevos, cantidades de huevos. Pero bueno, se entiende el mensaje. O sea, una persona que tenga un entrenamiento fuerte, vale, no hay problema. Eso, pero ya en otras personas que su utilización de esa energía, de esos carbohidratos refinados, pues eso se va a absorber más rápido y puede producir otras consecuencias, ¿cierto? Entonces, el tema aquí del carbohidrato es que ese carbohidrato, lo más adecuado es que los carbohidratos sean más, cuando hablamos de carbohidratos más integrales, significa más es con fibra. ¿Sí? Entonces, por eso la diferencia es que coma arroz integral. Pues claro, este tiene más fibra y el arroz se va a absorber más rápido, va a liberar más insulina que este arroz integral que tiene más fibra, ¿sí? Y así, pues como en general, ¿cierto? O sea, por decir algo, voy a preferir, si yo tengo un sancocho, ¿cierto? Colombiano, un plato colombiano, y ahí en ese sancocho hay papa, yuca, plátano, pues dependiendo de mis cantidades de carbohidratos que debo comer, pero si yo voy a escoger un carbohidrato, pues voy a escoger el que tenga más fibra. Y entre ese orden de ideas puede estar la yuca o el plátano más verde, ¿sí? Entonces es así también la toma de decisiones en las que nosotros podemos ir entrando con el tiempo, ¿cierto?
entre más fibra tengan mis carbohidratos va a ser mejor. Una pregunta aquí, la más ignorante del mundo, es las ensaladas, los vegetales. ¿Todos los vegetales y todas las ensaladas terminan convirtiéndose en carbohidratos o eso no es así? Las verduras y frutas contienen carbohidratos, Ya. pero son de los mejores carbohidratos porque contienen fibra y contienen vitaminas y oligoelementos que no tienen Listo. otros alimentos. Entonces son supremamente importantes. Supremamente importantes. Listo. En todo tipo de estrategia alimentaria, todo tipo de dieta, los vegetales son lo más importante. O sea, es decir, nunca se pueden obviar. Ya. Yo quiero ser saludable, debo consumir vegetales y en una estrategia hablan de la mitad de mi plato de todos los colores, porque cada color habla de un perfil diferente de vitaminas. Bueno, ahí quedó retratado lo que es un carbohidrato bueno y el que no es. O sea, como los trae la naturaleza, son buenos. Exacto. Y de todos los colores, mejor. Sí. Y cuando los metemos en la industria, los juntamos con otro montón de cosas, de grasas, de azúcares, de sales, de vainas, es ultraprocesado y eso no nos conviene. Punto. ¿La arepa lo es o no lo es? Porque las arepas en teoría son un maíz machacado con ¿qué más? Con un poquito de sal. Pues Esa vaina. Es que dependiendo de la arepa. Pues porque, sí, cuando fue primero harina y pasó por todo este proceso. Claro. Yo siempre recomiendo la más antioqueña. La que es ahí triturada. Que usted le dé las cositas de maíz ahí. Eso, sí. Listo, queda claro. Listo, entonces, para cerrar este tema de bajar de peso tan difícil, ¿cómo podemos cerrar? ¿Qué línea o consejo podemos dar así central para de verdad ayudarle a alguien a decir, bueno, por aquí es? Lo resumimos tan sencillamente a menos calorías de las que nos gastamos o más bien cambiamos los nutrientes, más proteína que carbohidratos. ¿O qué? Yo pienso que no todo es limitación de la alimentación en cuanto a calorías, no, dietas hipocalóricas. Si bien necesitamos en algunos momentos de la vida tener unos momentos de dieta hipocalórica, o sea, menos calorías de las que necesitamos, lo más importante es que esté bien repartidos esos grupos de alimentos. Listo. Hablamos también de otro tercer dolor. Primero hablamos de fatiga, pérdida de peso, la dificultad para ganar músculo. Ahí pues ya entra la sarcopenia a ser un factor también, es decir, la incapacidad de volver a generar masa muscular o mantener la masa muscular. A ver, hablamos un poquito de esa parte. Masa muscular, para conseguirla necesitamos buen aporte en alimentación total, porque si yo voy a crear masa, pues tampoco puedo estar en un déficit calórico. Claro. ¿Sí? Pues mi cuerpo va a priorizar mandar nutrientes para mi cerebro, mi corazón y no va a mandar la prioridad es mantenerte vivo y sí. Exacto, entonces digamos que también es un equilibrio entre ese aporte total de calorías al día. De ahí, un buen aporte de proteínas. Cuando se consumen solamente proteínas vegetales, porque pues digamos, una persona vegetariana o vegana, también se puede ganar masa muscular, sí, pero le va a costar un poquito más. Sin embargo, va a depender de otro punto importante para la ganancia muscular, que es la actividad física enfocada a esa ganancia muscular. Claro. ¿Sí? Porque fuerza, pues. Sí. Actividad de fuerza. Ajá. Si yo no hago esa actividad física, yo puedo generar un poquito de músculo, pero no va a ser tan eficiente. Esos aminoácidos que voy produciendo se van a ir a hacer otras funciones. Inclusive también puedo crear tejido graso desde esa... eso que estás diciendo es importante, es decir, en la medida en que yo hago ejercicios de fuerza, le estoy diciendo al cuerpo, mándeme todos esos aminoácidos allá. Sí. Concentre. Sí. Ajá, sí. Nunca lo había visto así. Sí. Y para eso además necesito dormir bien, para que en la noche esas fibras musculares se recuperen mejor, claro. Se utilicen mejor. Y se construya músculo, porque en la noche entiendo que es donde se termina construyendo el músculo. Sí. Listo. Entonces es energía, carga de proteínas, ejercicio.
Y otro punto importante es la parte hormonal. Digamos que cuando nosotras entramos en la menopausia, los estrógenos se disminuyen y nos cuesta más aumentar masa muscular. No significa que no lo podamos hacer, pero sí se dificulta, ¿sí? En los hombres también pasa. Testosterona baja va a hacer que tengan también dificultad en tener buena musculatura, y se sabe que también los hombres cuando pues tienen buena masa muscular también por efecto de testosterona. Pero O antes sea, la masa muscular eleva la testosterona. La testosterona conserva el músculo. la testosterona es no? la responsable también de mantener y crear también esa masa muscular. Ya. Pero estrógenos y testosterona provienen de otras hormonas precursoras. Pero perdóname, no es que quiero corregir porque lo que dije está completamente mal. Entonces, no, la testosterona nos ayuda a construir esa masa muscular. Es lo que estás diciendo. ¿Vale? Y a mantenerla. Y como ya entramos en cierta edad donde ya no tenemos, naturalmente no somos capaces de producir tanta testosterona después de los 50, entonces empezamos a disminuir nuestra capacidad de crear masa muscular. ¿Es correcto? Exactamente. Listo. Pero esas testosterona y esos estrógenos en la mujer necesitan unos precursores hormonales, que es el mismo precursor del cortisol. Si yo tengo que producir mucho cortisol porque estoy muy estresado, se pueden ver afectados los niveles de estos. Entonces no necesariamente yo tengo que estar en una menopausia o una andropausia para presentar dificultades en la creación de mi músculo, porque... O sea, un organismo estresado, un organismo con altos niveles de cortisol, le va a quedar muy difícil construir masa muscular. Sí. Ese es el mensaje. Uh-huh. Y ahí la alimentación, ¿qué pitos toca entonces? ¿Cómo la alimentación nos ayuda con esa testosterona y a bajar el cortisol, por ejemplo? U otros factores. ¿Acaso hay una guía por ahí? Básicamente es quitarle la carga estresora a mi cuerpo desde la defensa que tiene que hacer él cuando yo consumo mucho ultraprocesado y azúcar. Uy, tremendo. ¿Cierto? Tremendo. Entonces, mi cuerpo está estresado por muchas cosas. Pero la mala comida lo estresa. Pero la mala comida lo estresa más. Mi sistema inmune está continuamente defendiéndose de cosas que no conoce, de cosas hacer. Entonces eso puede. Y otra cosa es que si yo consumo buena fibra y buena fibra, garantizo una buena microbiota, unos microorganismos que tienen que estar en el intestino, que hacen que yo también tenga una modulación de esa inflamación inicialmente desde el intestino, y eso se ha asociado a mejoría inclusive pues del estrés y todo eso. Y entonces también hay componentes desde los vegetales, ¿sí? Desde las frutas, que son antioxidantes, que pueden modular también esa carga de estrés oxidativo desde el metabolismo, que también se generan desechos y que puedo ir limpiando. Entonces en ese orden de ideas yo también puedo, digamos, generar un ambiente más tranquilo para mi organismo desde una buena alimentación. Cuando yo también me alimento con muchas cargas de alimentación pues muy comercial, muy procesada, muchos azúcares, poca proteína, pocos vegetales, pocas grasas saludables, pues sí va a tener efectos también desde la parte muscular, ¿cierto? O sea, es como algo integral, ¿cierto? O sea, no es... Todo está conectado. Todo está A ver, yo de hecho veo algo importantísimo acá, y es que la gente estresada come casi que por efecto inmediato mal. Mira, pensemos en la gente que está a toda máquina en la oficina, no todo tiempo para ir a comer. Piden comida chatarra. O sea, comer bien también es sinónimo de pausa, parar, darse la oportunidad de ir a una fuente que te brinde alimentos de calidad, preparados, bien preparados, con ingredientes de alta calidad. Claro, en el afán no pasa eso. En el afán es un pollo frito, es una hamburguesa, y que el problema de la hamburguesa más son las papas que la misma hamburguesa, en fin. Pero claro, lo que estoy diciendo es que un organismo, lo que estoy viendo, leyendo, entendiéndote, es un organismo estresado, tiene el cortisol muy alto. Eso
está interfiriendo con la producción de testosterona también. A ver. La testosterona, digamos, las hormonas ayudan al mantenimiento de la masa muscular. Pero hay una hormona precursora, en la misma, pues digamos que para el cortisol, para la testosterona y los estrógenos. Pues es algo más complejo, pero es una precursora. Entonces, si yo tengo que irme a producir más cortisol, no voy a producir tanto las otras, pues Ya. porque, ¿cierto? Estoy ocupando eso. Exacto, me estoy gastando en otra necesidad del cuerpo. Bueno, y el cortisol aumentado tiene un efecto a nivel, digamos, ya de la célula como tal, que es contraria como a la insulina. La insulina trata de meterme las moléculas de glucosa en la célula para que la célula pues produzca buena energía y funcione bien y todo, ¿cierto? Pero el cortisol me saca esas glucosas de la célula y entonces hace que yo tenga que generar más insulina para que funcione. Entonces como retrocederme en el proceso. Entonces, no solamente el estrés o el cortisol alto hace que la persona aumente de peso desde no estar conectado con sus decisiones de alimentación, ¿sí? Porque eso pasa, claro, la persona estresada está desconectado desde sus necesidades y puede inhibir en todo el día pues inhibe el hambre, ¿sí? O aumenta el hambre. O sea, pueden pasar los dos escenarios. Entonces está el que come mucho por ansiedad o está el que no come bien cuando está con otras cosas, ¿cierto? Entonces son como varios factores desde el estrés que generan estos aumentos de peso o alteraciones en el peso, porque está también el que está muy flaco, pues la persona que está y que no alcanza a tener aumento de peso adecuado, pues porque también está bajo esto, inhibe el apetito y entonces no recibe los nutrientes adecuados. Y es que esto me empieza a llevar a las famosas dietas keto versus la mediterránea, versus la vegana, versus una y la otra, ¿no? Y es que uno empieza a ver que cada una tiene como un grupo de nutrientes con más énfasis que otros. Entonces, en realidad, que lo que estamos entendiendo es que, a ver, dependiendo de un montón de factores, ¿no? Si estamos plenamente saludables o si tenemos algún tipo de enfermedad detrás, de nuestro estilo de vida en términos de la cantidad de estrés o no, de un montón de factores, es que se va a ir programando un tipo de dieta más adecuado para cada caso. Pero el mensaje de fondo es que necesitamos un cuerpo también más balanceado, más equilibrado, para que todo funcione bien y cada parte del organismo haga su función como debe ser, sin tanta interferencia, ¿vale? Y entonces nos queda un problema aquí también, y es ese tema de la digestión, que era el último de los mencionados. ¿Cómo lo entendemos? La digestión tiene varios puntos, o sea, la parte gástrica y la parte intestinal, ¿sí? ¿Qué hace el estómago? Partir los alimentos. O sea, parte las proteínas, parte los carbohidratos. Y ese ácido que se produce adecuadamente en el estómago hace que pues ese pH del estómago sea ácido y hace que se estimulen unas enzimas también para que en el intestino delgado se mantenga esas bacterias que habíamos hablado, la microbiota, ¿cierto? Bien. Y ahí también en ese intestino, cuando los alimentos pasan al intestino, también hay una liberación digamos, de bilis que va a hacer que se partan las grasas en el intestino delgado, ¿cierto? Ahí, cuando ya se parten con las bacterias también que hay ahí, se fermentan algunos carbohidratos, pasan, pues digamos, unos momentos ahí, se absorbe ya en el intestino y ya va a pasar a sangre y se hace el metabolismo. Entonces, este proceso que yo te digo de partir los alimentos, pasar al intestino delgado, hacer la fermentación adecuada con las bacterias que deben estar ahí y la absorción en el intestino delgado se ve afectada por varios factores. Entre esos, no consumo de fibra en la alimentación. La fibra debe provenir
de vegetales, de frutas, de algunos productos, pues carbohidratos que contengan fibra, ¿sí? Leguminosas, frijol, garbanzo, lentejas, ¿sí? Pero este pH, si yo no produzco buen ácido acá, el pH intestinal también se alcaliniza y mueren esas bacterias y colonizan otras bacterias. Entonces es ahí donde pueden haber fermentaciones inadecuadas y crear distensión abdominal por gases, ¿cierto? Que no son adecuados. Entonces está la inflamación de ese intestino, ¿sí? Está también la inflamación del estómago. Cuando también hay una alteración en este pH, puede haber reflujo gastroesofágico, o sea, reflujo, el ácido del estómago se devuelve, o muchas veces no es tan ácido, sino que es alcalino. Bueno, todas esas funciones digestivas pueden irse alterando por también la la alimentación en cuanto al aporte la composición de todos esos composición. nutrientes, esa mezcla. Y exacto, y excesos de cosas con edulcorantes, con licor también afecta, irrita. Vale. Yo creo que vamos a ir cerrando ya. Este es un tema muy interesante, pero también muy extenso. Hoy pintamos el escenario, el punto de partida, diría yo. Ojalá nos veamos pronto, Erika, para entrarnos un poco más a fondo en temas aún mucho más específicos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal para recibir nuevos episodios y otros temas que están directamente relacionados a toda esta temática de la medicina regenerativa, de la longevidad y sobre todo, pues, en general de nuestra buena salud. Erika, mil gracias. Me quedan un montón de preguntas, pero, Sí. pero me has ayudado a entender cosas muy importantes. Gracias por tu tiempo y tu paciencia para cada uno de estos temas. Bueno, no, muchas gracias por invitarme. Aquí nos volvemos a ver en otro capítulo. Nos vemos pronto. Chao, chao. Que estén bien.